Buen mediodía, estimados escuchas del programa Controversias. Mi nombre es Bruno Acosta, soy escribano público, profesor de Derecho y Ciencia Política y de Historia, y esta es la columna del movimiento Verdad, por la regeneración política y moral del Uruguay. La vez pasada, decía yo excepcionalmente, pasé mi número de contacto. Realmente quedé muy contento porque recibí muchas llamadas. Muchas gracias a las personas que se comunicaron. Hoy voy a hacer lo mismo entonces, dado el éxito que tuvo. Pasaré ahora mi número telefónico y al final de la columna también. Es el 092-338-025. Hoy trataré un tema, como ustedes están acostumbrados y dada mi profesión, de la historia y también conectada con la ciencia política. Y es un tema insoslayable, que es la semana de febrero de 1973. Esa semana de febrero que ese nefasto personaje histórico del Uruguay, Amílcar Vasconcellos, quien era senador, denominó el febrero amargo, y que en su columna pasada el coronel Araujo rebautizó el febrero dulce. No extraña esta denominación que le dio el senador Vasconcellos, porque, como yo decía, fue un elemento absolutamente perverso. Por ejemplo, por decir algún ejemplo, cuando la Guerra Civil Española, este hombre apoyó a los rojos. Cuando la Revolución Cubana, este hombre la apoyó. Y también cuando la década del 60 y los primeros años del 70 y la subversión y la sedición, este hombre pedía cárcel no para los tupamaros y los demás grupos subversivos, sino para los estudiantes universitarios o de la secundaria que fueran antimarxistas. Este era Amílcar Vasconcellos. Decía, hoy estudiaré este febrero de 1973, desde el punto de vista histórico y conectado con la ciencia política. Para no abundar en lo que ocurrió en este febrero, a mí me interesa remarcar lo siguiente. Este tuvo la importancia de que las Fuerzas Armadas desconocieron una designación ministerial por parte del presidente de la República. Para ser más claro, el señor presidente de la República en ese momento, Bordaberry, Juan María Bordaberry, designó el 7 de febrero como ministro de Defensa al general retirado Antonio Francese. La Fuerza Aérea y el Ejército no estuvieron de acuerdo con esta decisión del presidente y le pidieron la renuncia al nuevo ministro de Defensa Nacional, lo cual significa, por supuesto, una extralimitación respecto de las facultades constitucionales y legales que tiene las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Porque por constitución y por ley no les corresponde esa opinión o ese pedido, sino que simplemente al presidente es el que le corresponde designar a los ministros sin que las Fuerzas Armadas puedan emitir opinión y mucho menos decidir. Así que en este primer punto tenemos una extralimitación clara, flagrante, de las Fuerzas Armadas en materia constitucional y legal. Ante este hecho singular, el presidente Bordaberry, conjuntamente con el ministro Francese, el día 8 de febrero, hace un llamamiento a la opinión pública por televisión y por radio para que defiendan las instituciones democráticas que, como acabo de explicar, habían sido extralimitadas por las Fuerzas Armadas. Hasta aquí este primer punto descriptivo de los hechos que a mí me interesa remarcar de estos primeros días simplemente de febrero del 73.
Ahora voy a pasar a analizar 2 puntos más, que es la parte conceptual que yo quiero compartir con ustedes, que se desprende de esto que yo recién describí. Primer punto, la extralimitación formal constitucional de las Fuerzas Armadas, su fundamento. Yo acabo de decir que claramente, objetivamente, las Fuerzas Armadas se extralimitaron formalmente o constitucionalmente. ¿Cuál era el fundamento que esgrimieron las Fuerzas Armadas? Bueno, las Fuerzas Armadas, por ejemplo, decían lo siguiente: resulta indiscutible que la teoría de la incuestionabilidad de los actos políticos, simplemente por su calidad de tales, no es de recibo, estando de por medio la preservación de la vida y el futuro del país, que son los más altos valores de la convivencia en toda nación. Por su parte, también manifestaban lo siguiente: se pretendió ignorar la realidad del país con esta designación, ¿verdad? Y lo que en él estaba ocurriendo, aferrándose a esquemas huecos, a conceptos definitivamente caducos, a palabras grandilocuentes huérfanas de toda significación, a exterioridades formales de una ley escrita, pero reiteradamente conculcada en su esencia, como si fuera preferible conservar una institucionalidad impoluta en su forma, aunque la nación cayese en la anarquía y en la disolución, cuando por encima hay exigencias más altas e imperiosas, como lo son la sobrevivencia nacional, la autoconservación y la salvación de la patria. ¿Qué están diciendo las Fuerzas Armadas con esto? Y lo paso a explicar. ¿Cuál es el fundamento de esto que hicieron en febrero del 73? La designación del general retirado Francese era, en una palabra, y para que ustedes lo tengan bien claro, dar 2 o 3 o 4 pasos atrás en la lucha contra la sedición y la subversión. El general Francese era un elemento que iba a dar para atrás y echar por tierra el combate contra la sedición y contra la subversión que estaban emprendiendo y que querían culminar las fuerzas conjuntas, en particular el ejército y la fuerza aérea. Entonces, ¿qué es lo que están diciendo con estos párrafos que yo acabo de leer? No importan las formalidades son accesorias. Las institucionalidades caducas como la democracia liberal, la república, la tripartición de poderes, lo que diga el papel no interesa. La rompo la hoja de papel, porque lo más importante es el fondo, es la materia, es la esencia, es la supervivencia de la nación. Es llevar adelante y seguir llevando adelante lo que estamos haciendo, decían los militares. Luchar contra la sedición, luchar contra la subversión, luchar contra la corrupción económica, luchar contra los politiqueros. No podemos dar marcha atrás a eso que es un bien mayor y que es la materia y la sustancia, por el respeto a una formalidad, como decían ellos, caduca, a un esqueleto, a las formas. Lo importante es la materia, lo importante es la salvación de la patria y no el papel ese que es la Constitución. Acá las Fuerzas Armadas entonces dieron un paso importante, clave, que el coronel Araujo, y yo lo voy a explicar aquí, llamaba milagroso. ¿Y por qué milagroso? Y bueno, porque después de tantos años y de tantas décadas, echaban por tierra los dogmas, los auténticos dogmas religiosos de la democracia. Los echaban por tierra por perversos y por respetar y por defender la sustancia, la esencia de las cosas, la salvación de la patria, la lucha contra la corrupción, la lucha contra la decadencia y la subversión. Ese fue el paso adelante que dieron las Fuerzas Armadas en este febrero del 73. Bien, otro punto y punto final de esta columna del día de hoy que estoy analizando
el febrero del 73 desde el punto de vista histórico y sobre todo, como verán, de la ciencia política, diciendo cosas que nadie dirá, que jamás escucharán, salvo aquí, salvo en controversias y en particular en esta columna del Movimiento Verdad. Vayamos a este otro punto. ¿Cuál fue la razón de eso tan trillado, que fue el apoyo marxista al accionar y a la intervención militar y en particular a los comunicados 4 y 7 que vendrán después en este febrero del 73? El diario El País, diario liberal, diario burgués, diario acomodaticio que siempre está con el poder, que en su momento estuvo con la dictadura cívico-militar, ahora se rasga las vestiduras con la falsía que lo caracteriza y que caracteriza a los liberales, y el 13 de febrero del corriente sacó una editorial en la que decía que lo que es real, el diario Demócrata Cristiano, por ejemplo, ahora, algunos sindicatos, la CNT, el Popular, etcétera, todos elementos marxistas, apoyaron en sus editoriales, en sus folletos, a esta intervención de las Fuerzas Armadas. Esto es una realidad, esto es un hecho innegable. Pero ¿cuál fue la razón? ¿Cuál fue la razón del apoyo de estos elementos marxistas a las Fuerzas Armadas? Una cosa que parecería tan contradictoria. Ese es el hecho que nadie dice y que yo, estimados escuchas, voy a compartir con ustedes. La razón fue que la inmensa mayoría de las personas del Uruguay estaba y apoyaba el accionar de las Fuerzas Armadas y le importaba un rábano que ese accionar fuera contra el dogma de la democracia liberal. Porque estaban hartos de la degeneración y de la anarquía que provocaba esa democracia liberal. Y lo que les importaba era que el país prosperara, y veían que con las Fuerzas Armadas ese país prosperaba. ¿Por qué ese giro camaleónico de la izquierda en apoyo de este accionar y de los comunicados en particular 4 y 7? Por esa razón, porque se dieron cuenta los marxistas que el ejército era popular, en la opinión pública era beneficioso, era popular, y giraron y se fueron acomodando viendo que lo que tenían que hacer era justamente apoyar al ejército porque la gente estaba con el ejército y ellos tenían que estar con el ejército también, porque ahí estaba la opinión pública. Para muestra un botón, como se dice popularmente, en ese llamamiento a la defensa de las instituciones que hizo Bordaberry, a la democracia, defensa de la democracia, no fue nadie, no fue absolutamente nadie. En una publicación de la época del 14 de febrero de 73, dice que hubo una ausencia total de apoyo popular a los dos llamados que formuló el presidente. El primero cuando había optado por sostener al ministro Francese jueves 8 y el segundo el domingo 11 cuando se dijo que el propio presidente renunciaría. Allí en Plaza Independencia se concentraron alrededor de 250 personas nada más el jueves y el domingo no alcanzaban a 100. Esto fue lo que ocurrió. Nadie estaba con la democracia en este momento. Nadie estaba con los politiqueros, con el Parlamento. Estaban con las Fuerzas Armadas. Y por eso la izquierda, de forma estratégica y de forma inteligente, se dio vuelta y apoyó el accionar de las Fuerzas Armadas, buscando la aprobación popular. Para terminar, que hable los protagonistas acerca de esto, que hable el propio Bordaberry, que dice que en febrero de 1973 me sentí solo, esto es literal, cuando las Fuerzas Armadas
descartaron el nombramiento del nuevo ministro de Defensa, yo hablé por cadena de radio y televisión. Convoqué entonces al pueblo y los partidos políticos. Escuchen esto. Pero la Plaza Independencia no fueron más de 50 personas. Es que el sistema político estaba muy desprestigiado, mientras que por el contrario, las Fuerzas Armadas habían aumentado su prestigio, debido a la derrota que les habían ocasionado los tupamaros. La gente se cruzaba en la calle con un soldado aún de menor rango, desconocido, y lo aplaudía. Hay que decir que la ciudadanía fue indiferente a lo que estaba pasando. Esto lo dijo el propio Juan María Bordaberry. Que hablen los protagonistas. Bien, ha quedado bastante claro entonces la sustancia, las profundidades de este febrero del 73. La razón por la cual los marxistas dieron apoyo a las Fuerzas Armadas, porque éstas eran muy populares y estaban muy desprestigiados los politiqueros, los sindicatos, ni que hablan los subversivos. Por otro lado, también quedó explicada esta extralimitación formal constitucional de las Fuerzas Armadas y su importante y revelador, y diría Araujo, milagroso fundamento. Espero que les haya gustado esta columna. Mi número de contacto es el 092-338-025. Muchas gracias.